Pablo es educador, es consultor y es facilitador. Muchos de los que están aquí esta noche tenemos la bendición de conocerlo gracias a Seminarios Insight. Yo personalmente he asistido Insight 1 e Insight 2, facilitado por Pablo, y ha sido una experiencia extraordinaria. Y a lo mejor los que lo están mirando por primera vez le ven cara conocida. Eso es porque Pablo es muy famoso. Es protagonista de una película documental que se llama La Educación Prohibida, que fue vista por miles de personas y tiene más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Se las recomiendo. La Educación Prohibida plantea una nueva manera de mirar la educación, una manera diferente de visibilizar una educación diferente y un nuevo paradigma. Y también tiene una charla TED, que también les recomiendo, 1000 formas de ver la educación, que también es extraordinaria. Así que bueno, es un hombre de cámara, Pablo. Ya sabemos que vas a estar cancherísimo esta noche con eso. Para quienes no estuvieron en la primera charla de Pablo, y solo para contextualizar esto, les voy a contar que Pablo tenía un sueño. Como educador tenía un sueño que era tener su propio colegio. Un colegio donde se tratara a los niños como a él le hubiera gustado ser tratado cuando fue alumno y pasó por una situación personal muy desafiante. Tenía todas las ganas, pero no tenía los recursos económicos para edificar, para construir y para llevar adelante el proyecto de un colegio. Pero tenía otro tipo de recursos, tenía intención clara, tenía visión. De todo eso nos va a hablar esta noche. Bienvenido, Pablo, querido. Te escuchamos. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por esa presentación, Sol. Y sí, la educación prohibida fue algo que cambió de alguna forma mi vida, eh, porque nunca esperaba ser de alguna forma un poquito famoso. Porque la educación prohibida, como dice Sol, tiene más de 15 millones de vistas en YouTube, pero aparte ese es un documental que lo han pasado en televisión abierta en diferentes países, la han utilizado en las universidades. Entonces me han pasado cosas curiosas como a mí me gusta jugar al fútbol y que venían muchachos, me decían, Pablo, te vi en la universidad, y yo decía que yo lo conozco. Y me pasaron cosas de estar en un aeropuerto y venir gente y pedirme una foto y bueno, cosas así extrañas y ahí dimensioné lo que estaba haciendo y dimensioné el impacto que tiene de llevar un mensaje distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a hacer la charla TEDx aquí en Colombia, donde resido, con la Universidad del Rosario, en fin. Así que de todo eso vamos a hablar hoy, y hablando con Melba, hablamos de hacer un formato diferente al que se viene haciendo. La idea, Melba me contó que habían preguntas, gente que me quería preguntar, y dije, bueno, hagamos una conversación donde Melba me va a estar haciendo preguntas, que está curiosa, y donde todos los participantes pueden escribir preguntas en el chat o levantar la mano, y en fin, aquí estoy para que humildemente me expriman. Qué delicia esta conversación, siempre la magia del encuentro, Pablo. Una de las cosas que yo quería conversar acerca es, de lo que yo quería conversar, es cómo surge ese sueño de crear un colegio, de llevar toda tu sabiduría. Has podido crear en muchas otras áreas, en muchos proyectos totalmente distintos, pero ¿cómo se te ocurrió crear un colegio en ese momento? Bueno, a mí un poco así la historia, me pasó lo que probablemente les pasa a la gran mayoría que están aquí, de hacerse preguntas de cómo puedo aportar más en la sociedad en la que vivo, o qué me apasiona en la vida, qué quiero hacer en mi vida, y yo me hacía esas preguntas también. En mi adolescencia estaba muy perdido, esas preguntas no tenían respuesta, no encontraba pasión por nada, no encontraba que nada me llame la atención.
Pero cuando hice el seminario de Insight, que yo tenía 23 años, ahí dije, esto es lo que quiero poder apoyar a las personas a lograr sus metas, a lograr sus sueños. Y entonces lo primero que pensé fue, ¿en dónde? En Insight, ¿no? Quiero ser facilitador de Insight. Y hablé con Alex Padilla, que era el director de los seminarios en ese momento, y le dije que quería facilitar, y él me dijo, bueno, el primo me dijo así, me dijo, bueno, está bien, y en mi cabeza, en esos pensamientos que van a milésimas de segundo, dije, qué bien, me está diciendo que sí, y es lo que yo quería, algo que me gusta y fácil, ya puedo empezar. Pero él siguió hablando, y él dijo, comienza por facilitarte tu vida. Y desde que él me dijo, comienza por facilitarte tu vida, al día que me gradué de facilitador pasaron aproximadamente 8 años. Además, él en otra conversación me dijo, bueno, puede facilitar, pero no tiene por qué ser en Insight. Y yo eso lo sentí como un puñal, ¿no? En el corazón. Yo quería que sea Insight, pero él ahí me abrió mi cabeza. Y fue un poco como un mensaje de, no te limites en tu vida. No te limites que las cosas deben ser en un lugar. Si tu propósito de vida está claro, lleva ese propósito de vida a cualquier lugar donde vayas. Empecé a entrenarme como facilitador de Insight y estuve apoyando la fundación de Educare, que tal vez algunos conocen, en un proceso con la Secretaría de Educación de Aruba. Estaba ahí en Aruba con ellos. Y cuando regresé de ese proceso, le dije a mi esposa, le dije, mira, si queremos una sociedad distinta, debemos cambiar la educación. La clave de una sociedad, la clave de un ser humano está en su educación, en el tipo de educación que recibe. Y le dije, abramos un jardín infantil. Y esto me trajo mucho a esas palabras de Alex. Y si no facilitas en Insight, ¿qué? Entonces, él con ese empujón me abrió mi cabeza a que había más lugares donde yo podía igual llevar la esencia de lo que quería. Y quería trabajar con los niños, quería trabajar con jóvenes, y tenemos los seminarios de Insight para niños y jóvenes, pero yo quería algo distinto, algo más. Y así fue que empecé con el jardín. Y algunas escuché que toda empresa, toda organización mantiene el alma de aquel que la crea. Y entonces me di cuenta que una organización que muchas veces se ve como algo inerte, no es algo inerte. Mantiene el alma de aquel que la fundó, aquel que la creó. Y mi propósito era llevar ese espíritu, ese alma que se me había a mí, en mi caso, se me había despertado en Insight, a los niños, ¿no? Y así fue como empecé con el jardín. Después pasó algo curioso, el jardín comenzó con 5 niños, ¿no? Gracias a Dios, porque si llegaban más, yo creo que no podía. Bueno, mis cálculos era empezar con 25 niños y empecé con 5. Ese primer año del jardín, claramente yo no podía retirar dinero porque no había. O sea, 5 niños escasamente daba como para, no sé si alcanzábamos a pagar el arriendo de la casa. Pero teníamos otros ingresos. Teníamos a Adelaida, que ya tenía una academia de música infantil, y entonces yo lo que hacía era que seguía con procesos de consultoría los fines de semana para poder generar algún ingreso para poder vivir. Así que durante el primer año del jardín no recibí ningún dinero, no pude retirar nada. Pero era tal el entusiasmo que yo tenía de lo que se estaba creando que no importaba el dinero. Importaba ver cómo se creaba algo distinto. Comenzamos en agosto con 5 niños, diciembre terminamos con 7, en enero comenzamos con 14 y terminamos ese año escolar en el mes de junio con cerca de 18 estudiantes. O sea, el crecimiento impresionante. Si hay aquí algún economista o financiero, seguramente enseguida sacó ahí cuenta rápida del crecimiento que hubo.
pero el crecimiento no era fácil, ¿no? No era fácil. Aquí en Bogotá muchas de las preguntas eran, bueno, ¿y a qué colegio salen estos niños, no? Y yo les decía, no tengo ni idea, porque todavía no salió ningún niño. Así que había también un tinte de desconfianza si lo que hacíamos funcionaba. El discurso era lindo, el discurso era bonito, el discurso, les puedo decir a todos los que están aquí, es lo que ustedes vienen escuchando de todas las personas que han pasado por aquí, pero cómo se iba a poner en blanco y negro y cómo se iba a ver reflejado en esos niños. Y después el jardín creció, bueno, llegamos a tener 90 estudiantes, que era el cupo máximo ahí en la casa. Y en una escuela de padres, un grupo de padres me dicen, Pablo, ¿por qué no abrimos colegio? Y siempre lo digo, en un total acto de inconsciencia a mi parte les dije que sí. Curioso porque trabajo con la conciencia. Mucho de lo que ustedes han escuchado aquí, estar más consciente de las cosas que hacemos, de las cosas que pensamos, de las cosas que sentimos. Y yo ya trabajaba en eso. Y dije, sí. Después dije, ¿en dónde me metí? ¿No? ¿Qué hice? Pero no me arrepiento para nada. Básicamente, para los que no han estado en la primera charla, bueno, el colegio hoy tiene 420 estudiantes, tenemos cerca de 7.000 metros cuadrados construidos en un predio de 5 hectáreas, 52.000 metros, así que fue teniendo en cuenta, manifestando oportunidades, el título del día de hoy, manifestar lo inmanifestado, todo eso empezó con un sueño que luego se hizo realidad. Y Pablo, hubo momentos difíciles a veces. Aquí yo vivo en los Estados Unidos y la gente tiende como a comprarse los libros o los cursos y ya después de un fin de semana manifestar todo lo que quieren. Entonces yo quisiera que nos contaras los momentos difíciles de ese caminar en tu manifestación. Sí, claro. Yo siempre digo, todos los sueños tienen pesadillas. Así que tuve muchos días de pesadillas. Y bueno, algunas que tuve, por ejemplo, en el jardín, el chiquito una vez llegó un niño con ciertos problemas y le pegaba a los demás niños y por más que nosotros hacíamos todo lo que podíamos hacer para que no le pegue a otros, iba y volvía a pegar. Y bueno, un día vino una mamá furiosa, que qué pasa con ese niño, que ya había racuñado. Y esos son momentos difíciles, ¿no? Poder hablar con una mamá enojada era difícil. Eh, pero los momentos más desafiantes fueron en el colegio. Primero, poder conseguir la plata, que los bancos confíen y nos presten la plata que necesitábamos y no nos prestaban. Eso era difícil porque aparte nosotros ya habíamos comprado el predio, habíamos hablado con la dueña del predio que le íbamos a pagar en 4 cuotas, teníamos plata para las 2 primeras cuotas, pero para las otras 2 no teníamos la plata. Entonces pagamos la primera, se acercaba la segunda, estaba la plata, pero para la tercera no había y los bancos no nos prestaban la plata. Pero yo creo que en la vida, cuando uno hace las cosas de corazón, de verdad de corazón, aparecen, digamos, como angelitos que se cruzan en la vida. Y las oportunidades empiezan a aparecer. Y bueno, ese angelito fue mi cuñado que un banco dijo, bueno, yo les presto la plata, pero necesito a alguien que firme una garantía. Si ustedes no pueden pagar, alguien que pague la deuda. Y mi cuñado contaba con todo ese aval y él firmó como garante y nos prestaron la plata y bueno, ahí ya respiré y esa fue una de las dificultades. Pero después tuve las más difíciles, que fue, por ejemplo, a los 3 meses de comenzar el colegio, comenzó con 20 estudiantes, me citan a una reunión los padres de familia y me empiezan a cuestionar lo que estábamos haciendo, ¿no? Imagínate 3 meses de haber empezado. ¿Qué había atrás del grupito que organizó esta reunión? Ellos querían como cogobernar en el colegio, ¿no?
Entonces lo que estaban proponiendo a partir del cuestionamiento era, nosotros queremos también tomar decisiones. Y ahí me tuve que parar en el guerrero espiritual, ¿no? La impecabilidad, la implacabilidad. Y básicamente les dije, yo tengo un camino y voy a seguir ese camino. Pero las decisiones las tomo yo aquí, porque yo sé hacia dónde voy. Y ustedes no saben hacia dónde voy. Recuerdo que en esa reunión, que fue muy difícil, se paró un papá, un hombre de casi 2 metros de altura, y dice, yo estoy aquí por Pablo y Adelaida, no por ustedes. No estoy aquí para cogobernar en el colegio, estoy para apoyarlos. Así que aquí todos debemos estar para apoyar a ellos. Y sentí ahí un alivio. 2 familias se retiraron del colegio después de esa reunión, pero seguimos los que teníamos que estar. Como 2 años después de esa reunión, volví a pasar por lo mismo con otro grupo de padres, ¿no? Y recuerdo que les dije a ese grupo de padres, yo no tengo problema, si ustedes quieren cogobernar, hacemos un avalúo del colegio y ustedes lo compran. Pero mientras que sea yo el que tiene que responder frente a todas las autoridades, porque en un colegio tenemos que responder frente a la Secretaría de Educación, frente a la Secretaría de Salud, frente a la alcaldía local, frente a los bomberos, frente a los bancos y frente a todos los padres de familia, no a un pequeño grupo. Entonces, mientras que sea yo el que tiene que responder frente a todas estas autoridades, yo tomo las decisiones, porque es muy fácil querer tomar decisiones cuando no asumes responsabilidad de las decisiones. Ujú. Y otra de las cosas era ese, en algún momento te sentiste como la víctima de todos estos padres y cómo resolviste ese problema de sentirte víctima. Bueno, soy latino, los latinos somos víctimas por definición. Los que descendemos también de creencias judeo-cristianas, ya nacemos siendo víctimas, ¿no? Pues nacemos del pecado, o sea, olvídate, ya. Así que todas esas creencias que traía de pequeño, claro que se me hicieron presentes ahí, ¿no? O sea, cómo actuaba Pablo la víctima en ese momento. Decía, yo haciendo todo esto de corazón, sacrificando una cantidad de cosas de mi vida, sacrificando cosas con mi hija, viviendo en una casita campesina que yo lo conté, donde no tenía prácticamente ni agua. Hacía más frío dentro de la casita que afuera de la casita. Y esta gente me viene a cuestionar, en lugar de agradecer, de valorar lo que hago, claro que me sentía víctima. Y cuando aparecía la víctima tenía ganas de abandonar, ganas de salir corriendo. Pero por suerte tenía en mí todas estas enseñanzas que compartimos aquí, de ser responsables por nuestra creación, de ser creadores responsables. Y me paraba en ese responsable dentro de mí y seguía adelante, ¿no? Nunca le pedí nada a nadie. Por ejemplo, aquí en Colombia, los colegios cobran un bono para ingresar al colegio, que es un bono ilegal, ¿no? O sea, y yo soy casi impecable con todos los temas de leyes y los temas de integridad, porque siento que es como el espíritu me apoya mucho más. Entonces, un colegio que educa en valores a la vez cobra cosas que son ilegales. Es una incongruencia, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Le pedí a los padres que me paguen el último año adelantado del colegio. Y entonces ellos pagaban adelantado y no pagaban el último año. ¿Por qué les estoy contando esto? No sé. Ah, sí, por ser un creador responsable. Entonces, buscaba dentro de todo el entorno cómo ser responsable con lo que creaba y nunca pedía nada. O sea, yo no pedí cuota extraordinaria. Nunca le pedí nada a nadie. Porque si uno pide, a la vez debe, ¿no? Ujú. Pero también es mucho de la cultura que tenemos como una cultura paternalista, que a nosotros nos tienen que dar porque nosotros lo merecemos. Y siempre me hago la pregunta, ¿y tú qué te mereces de qué? ¿De dónde sacaste eso?
¿no? O sea, las cosas en la vida se ganan con nuestras acciones, se ganan con nuestro esfuerzo, se ganan con nuestro sacrificio. Y eso fue lo que yo les manifestaba a los padres. Y había padres que nos decían, Pablo, pero hay colegios que piden el bono y tú no lo haces. Hay colegios que piden cuotas extraordinarias, tú no lo haces. Y yo les decía, no, vamos a manifestar la abundancia de una forma íntegra. Y eso fue lo que empezó a ocurrir, ¿no? Y entonces eso venía desde mi lugar responsable. ¿Cuáles fueron las creencias irracionales que te tocó sacrificar para poder seguir y conectarte con con esta belleza de proyecto que viene desde la integridad de lo que tú eres como Pablo en el espíritu? Mira, una de las cosas es que yo no podía ser exitoso, era una creencia que tenía, ¿no? Yo vengo de un país donde la gente exitosa es la gente mala, ¿no? O sea, si es exitoso es porque está haciendo algo mal, o si es exitoso es malo, ¿no? O sea, si tú eres empresario, generas empleo, no generas empleo, generas esclavos, eres malo, ¿sí? Ujú. Entonces, obviamente cargaba con esas creencias de mi país. Y una de mis creencias es que no podía ser exitoso. Otra creencia es que no podía ser abundante. Una creencia que venía de mi familia, especialmente mi familia materna, ¿no? Como que tener plata estaba mal. Y entonces, en un momento determinado, empecé a crecer, empecé a ver más plata y dije, no, está mal todo esto, ¿no? ¿Y por qué está mal? Y entonces, desde ahí empecé a hablar mucho acerca de la abundancia y lo digo siempre. Yo quiero que la gente buena tenga mucho dinero porque la gente buena con dinero hace cosas buenas Mm. y la gente mala con dinero hace cosas malas. ¿Y Es cuáles sencillo. fueron las herramientas Y prácticas que Melba, usaste? Sí, perdóname otra dale. cosita. Sí. La otra creencia que también tenía es que yo no estaba preparado para hacer lo que hacía, Mm. ¿no? Que no tenía la formación necesaria. Entonces, todas mis creencias me llevaban a la frustración y al fracaso. Y eran creencias que ya había hecho realidad en otros emprendimientos en mi vida. Entonces, hay algo que decimos en INSA y hace poco volví a escuchar. Nuestro cerebro está programado para tener la razón. Entonces, una vez que tú tienes una creencia, el cerebro está programado para dejarte saber que esa creencia es verdad. Así que va a empezar a buscar todas las situaciones posibles para demostrarte que es verdad. Entonces, romper con creencias es difícil porque te tienes que demostrar a ti mismo que tú estabas equivocado. Entonces, como decimos en Insight muchas veces, ¿no? ¿Has visto alguna vez algún ser humano que salga por ahí diciendo, y yo estoy equivocado, no me escuchen, yo estoy equivocado? Nadie. Y a veces la gente se para en su equivocación y en su error, sabiendo que están equivocados, pero para mantener la razón. Y es lo que decimos en Insight, ¿qué estás eligiendo en tu vida? ¿Tener la razón o ser feliz? Mm. Y la mayoría de la gente elige tener la razón. Y les cuesta decir, ¿sabes qué? Creí en esto durante 10 años, 15 años, pero estaba equivocado. Es muy raro escuchar a un ser humano que haga eso, pero muy raro, porque el cerebro funciona así. Solamente cuando tú realmente trabajas en un tema de conciencia, empiezas a decir, esto ya no me funciona, esto ya no me funciona, necesito nuevas creencias. Si yo no hubiese desarrollado las nuevas creencias de que yo podía ser exitoso, de que yo podía ser abundante, de que yo sí sabía, entonces mi camino hubiese sido de fracaso. Mm. ¿Y cuáles son las herramientas que usabas cuando el miedo te llegaba la duda, te llegaba todas esas voces que todavía estaban ahí? ¿Cuáles eran las herramientas que usabas? La más importante, que la dije en la otra charla, lo digo siempre, tu vida la vives internamente y Ujú. participas de ella externamente. Todo lo que quieras crear en el mundo, primero créalo dentro de ti. Entonces usaba mucho visualizaciones y Ujú. muchas afirmaciones, muchísimo,
muchísimo. Entonces aparecía como esa parte mía limitante, la que no se quería creer una nueva realidad. Y me decía, Pablo, tú no, mira todos los fracasos que has tenido. Pablo, tú no puedes. Pablo, tú no te lo mereces. Y yo seguía, sí, sí me lo merezco, sí puedo, sí soy capaz, sí lo voy a lograr. Dentro de mío visualizaba ese colegio, visualizaba eso que yo quería. Y empecé a crear primero en esa realidad interna. ¿Esto ocurrió de un día para el otro? No. Yo les miento si le digo que eso pasa de un día para el otro o en un mes. A mí me llevó años. Me llevó años y años de sufrir también, ¿no? Porque yo decía, pero nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder. Y esa era la parte limitante. Decía, sí lo vamos a lograr, sí vamos a poder. ¿Sí? Y así empecé a crear esa nueva realidad. Mm. ¿Qué tan importante ha sido para ti tener una comunidad de gente consciente, de gente que está creciendo y que te apoya alrededor tuyo? ¿Y cómo pudiste lograr crear esa comunidad? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo estaba acostumbrado a trabajar con la gente de INSAI o del MSIA, que es todo un grupo de personas que trabajan en lo mismo. Ujú, Entonces era fácil hablar en cierta terminología. Pero yo tomé un reto que fue ir al mundo ujú, y el mundo no entendía estas palabras. Y el mundo venía con que no, yo estoy en un camino de conciencia y, por ejemplo, ¿no? Es importante la alimentación de mis hijos, ¿qué tipo de alimentación van a dar? Y después aparecía esa mamá con un paquete de papa frita y de una cantidad de porquerías que le daba eso de comer a la hija. Entonces, por un lado me decía, soy consciente qué alimentación hay, y por el otro lado le doy comida en paquete. Y yo decía, ujú. ¿y dónde está la conciencia? ¿No? Y eso es difícil, eso es muy difícil. Entonces, la comunidad se fue creando de a poco y las comunidades se crean, desde mi punto de vista, uno, cuando tú eres honesto, cuando eres íntegro. Entonces, una cosa que dicen muchos padres del colegio es, aquí se vive en lo que dicen. Yo siempre digo, eh, a los niños tú no le puedes mentir. Los niños saben la verdad, los niños saben cómo tú estás. O sea, es la vara de integridad más alta que hay, un niño. Y ellos saben reconocer eso, ¿no? Ahora, por el otro lado está la credibilidad que tú generas con la gente y la credibilidad son tus acciones. Entonces, pongo este ejemplo. Yo les dije a los padres, paguen un año adelantado, el último del colegio, pero a la vez tuve personas que se fueron antes. Una familia mexicana se regresó a México y yo que les dije, yo les regreso todo el dinero que ustedes dieron. Ujú. Yo no me puse a negociarle a la gente y a decir que bueno, hay unos costos financieros generales. No, gracias por confiar en mí y yo te devuelvo la plata. Y la gente se enteraba porque era muy raro eso. Bueno, era muy raro que no te vaya alguien a negociar para quedarme con algo. Toma todo. Y eso fue generando la comunidad que tenemos hoy, que parte de la credibilidad, de la integridad. Así se creó la comunidad, ¿no? Y yo conté que en esta época de pandemia, donde hay padres que no pueden pagar el colegio, Ujú. surgieron otros padres que hicieron aportes para cubrir los gastos de esos padres que no pagan el colegio. Y es una comunidad muy linda. Pero esto, vuelvo a decir, fue con esfuerzo. En Colombia, no sé, en otros países, existe mucho esto como padres versus colegio, ¿no? Parecía que Ajá. el colegio quiere tumbar a los padres, entonces los padres se ponen a la defensiva y esas cosas. Y yo les digo, somos juntos, estamos juntos. Mire, esto es todo lo que reciben sus hijos aquí. La plata que ustedes pagan es para invertir en todo esto, ¿no? Y la gente lo ve, la gente lo ve. Entonces, trabajamos juntos, que esa es una finalidad de la educación que damos, una finalidad de todo el grupo de gente que está aquí. Ustedes ven que aquí han pasado todas las personas que han pasado son expertos en lo que hacen. Y nadie viene aquí a cobrar un peso,
vienen a compartir su conocimiento para que cada una de las personas que están aquí estén cada día mejor, les sirva para hacer sus emprendimientos, les sirvan para crear la vida que quieren, porque eso es lo que hacemos nosotros, es cómo podemos crecer juntos todos. Acá no se trata de quién es mejor o peor, o a quién le gano y quién pierde. Acá se trata, hey, vamos todos juntos para adelante. Y los padres lo entendieron. Y cuando parte de la educación que tú das es la educación de la paz, entonces cuéntanos cómo en vez de la disciplina antigua, creas estas mesas de paz donde se abre esa conversación. Mira, ese mi gran motivador y educador ha sido J.R. John Rosser en esa parte. Entonces, lo primero es, si quieres que haya paz en el mundo, que empiece por ti. Así que la pregunta es, ¿qué tanta paz tú estás creando en ti? Yo veo al ser humano como una especie de fuente. Lo que crea dentro de sí sale afuera. Y no hay que hacer absolutamente nada. O sea, yo no puedo salir al mundo y decir, ahora voy a salir a dar paz. Ahora voy a salir a dar alegría. No. Si yo la creo, eso simplemente sale. Así de fácil es. Pero la tengo que hacer dentro de mí. Y cuando está dentro de mí, la puedo compartir. Eso es lo que trabajamos en el colegio, con todos. Y hay muchas claves acerca de la paz. Y la primera es la aceptación, aprender a aceptar las diferencias. Por ejemplo, nuestro colegio es un colegio laico, ecuménico, hay todo tipo de personas y a veces me preguntan si hay religión en el colegio, porque en Colombia por ley debe haber religión en las clases. Bueno, yo digo que no hay religión, están las enseñanzas de cualquier religión que se basan en el amor, en el perdón, la aceptación, la paz, pero que nosotros mezclamos a todo el mundo porque esa es la forma de aprender a vivir en paz, cuando yo sé y respeto las diferencias. Muchas veces queremos que todo el mundo viva como yo quiero que viva, o sea, vamos a cambiar el mundo. Alto, ¿qué significa eso? Que todos nos vamos a amar. Mi amor está lindo, pero eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene esa creencia. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a aceptar a esa gente que no tiene esa creencia? Y que es difícil para ti aceptar. Para mí es muy difícil aceptar el irrespeto a otro ser humano, la violencia física o emocional a otro ser humano. Eso para mí es muy difícil. Me pongo mal con esas cosas, pero al final termino diciendo, esta persona que hace daño a otro ser humano es mi maestro. Porque si yo hablo de amor y aceptación, ¿cómo voy a practicarla si no está aquel que no la hace? ¿No? ¿Cómo sé qué es la felicidad si no es pasado por la tristeza? Entonces, cuando lo veo desde ese lugar, digo, ok, no estoy de acuerdo con lo que haces, pero yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Voy a amar a ese ser humano que hace cosas que para mí son indebidas. Pero eso a mí me lleva a otro nivel de amor más profundo en mí. Mira, la experiencia más profunda que yo he tenido facilitando Insight fue en una cárcel de jóvenes en Brasil, en Brasilia. Estaban 60 jóvenes, eran más o menos 30 hombres, 30 mujeres. Había jóvenes que habían matado a otras personas. Cuando yo empiezo el seminario, entro por el medio del salón y se me vienen los guardias de seguridad encima. Se me acercan 3 muchachos y me dicen, ¿usted sabe dónde está? Y yo, sí, estoy en una cárcel. El seminario era dentro de la cárcel. Bueno, sí, estoy en una cárcel. Y si usted sabe que lo pueden lastimar, le dije, sí, yo lo sé. Y también tú sabes que tú no me vas a lastimar. Y al segundo día de ese seminario, me entero que estaban haciendo una huelga de hambre los que no habían podido participar en el seminario.
porque les habían dicho que era un lugar especial. Mm. El día sábado de ese seminario hacíamos un evento que aparecía un Superman disfrazado y una hada madrina, y el hada madrina se pedían deseos. Perdón, cuando empecé les pedí que se presenten entre todos, se armaron 4 grupos, bueno, y le pregunto a la gente de ahí que por qué estaban los 4 grupos, y me dicen ellos son de pandillas diferentes. Si ellos se ven en la calle se pueden matar. El día sábado, el hada madrina, les decimos acérquense y pidan un deseo a la hada madrina. Me pasó algo que nunca me había pasado, una fila larga, todos haciendo fila para pedir un deseo a la hada madrina. Al final de esa fila, las personas de seguridad, los policías de seguridad, también se acercaron a pedir un deseo a la hada madrina. Y el día domingo terminamos todos en un abrazo grupal. Esos que antes se separaban porque se podían matar, aquí todos juntos en un abrazo grupal. Me acuerdo y me emociono. Fue de los lugares que más amor yo pude percibir en la vida. Esos jóvenes que yo juzgaba, que decía, están robando, están matando, que hagan algo, que cuando tuve la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos, lo único que tuve fue mucho amor para ellos. Y ese amor se manifestó en ese salón. Ahí veo que estaba Zuyan escribiendo, ella fue asistente en ese evento y se acordará, fue muy especial. Yo terminé ese seminario esa noche y viajé en esa misma noche a Bogotá y venía en el avión, que yo creo que yo estaba más alto que el avión. Iba por encima, y esos niños que cometieron esos errores me enseñaron qué era el amor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de compartir con la gente, porque tuve la experiencia. También aquí en Colombia hice un seminario para reinsertados de la guerrilla, también jóvenes. Y fue muy duro porque estos jóvenes, muchos no tenían la capacidad de hablar una frase. Ellos solamente fueron instruidos para hablar de armas, bombas y nada más, y seguir instrucciones. O sea, unos jóvenes desde los 11 años hasta los 18, solamente instruidos para matar, así de sencillo. Y pasó algo muy parecido a la cárcel. De hecho, una niña cumplió 18 años ahí, ya no iba a estar en el programa por ser mayor de edad, y lloraba, y me decía, yo no me quiero ir de acá. Se me acercaron muchos chicos de ahí y me dijeron, nunca tuve la imagen de un padre y me llevo de usted la imagen de mi papá. Para mí usted va a ser mi papá. Pero todo eso fue creado dentro de mí. Y yo espero haber dejado algo en esos jóvenes y en ese proceso de paz. Y eso es lo que trato de enseñar y transmitir a la gente, ¿no? Crea esa paz y ese amor dentro de ti, porque eso va a salir a todos. Lindo, muchas gracias. Pues nos lo diste a todos nosotros aquí, este gran regalo nos llevaste allá. ¿Y cómo te parece a ti que el perdón, cómo es tan importante en la educación, toda esa energía del perdón que tanto, que tú eres un experto en eso? Mira, el perdón, como el libro de J.R., La llave del reino, ¿no? El perdón es lo que nos sana a nosotros mismos. En un seminario de Insight una vez preguntamos qué era el resentimiento, y una persona dijo, resentimiento es una pastilla de cianuro que te tomas tú esperando que se muera el otro. Es la mejor definición que he escuchado. El perdón es el antídoto a esa pastilla de cianuro que tú te tomas. ¿Cómo generamos el resentimiento, la culpa? A partir de las ilusiones. Las ilusiones de que debemos ser perfectos o que la otra gente debe ser perfecta.
Entonces, cuando cometemos errores, nos juzgamos o juzgamos a los demás. Eso lo llamamos resentimiento o culpa. Y eso va dentro nuestro, lo cargamos nosotros, eso genera enfermedades. Entonces, el perdón es la forma de ver para mí que todos somos perfectos, incluidos esos errores que cometemos. Y ahí vuelve el amor, desde mi punto, viene de la mano con el amor. ¿Sí? Entonces, soltar los juicios. Y yo sé que hay gente que ha pasado cosas muy duras en la vida, muy difíciles, y que dicen, pero yo no voy a perdonar pensando que le estamos haciendo un favor al otro, ¿no? Pero el favor es para ti. Y cuando empiezas a ver el mundo a partir de esos ojos de la aceptación, del amor, el mundo cambia allá afuera. Pero no es que cambie el mundo como tal, cambia tu percepción del mundo. Entonces el mundo afuera no es más que un reflejo de tu mundo interno, una vez más. Y mira, cuando yo me estaba por graduar de facilitador de Insight, después de 5 años de entrenamiento, ya estaba en mi etapa final, me ocurrió algo a nivel personal que me generó mucho dolor. Y hablé con Gabriela Mieri, que ella estuvo aquí con José, y le dije, no puedo continuar con el programa de entrenamiento porque me pasó esto, le conté y yo no puedo perdonar. Entonces yo no me puedo parar en la tarima a hablar del perdón cuando yo no sé perdonar. Y me retiré y ya estaba a punto de graduarme. En Insight, para graduarte hay 3 seminarios que tienes que dar solo con un facilitador y yo ya iba a dar el primero. O sea, estaba listo. Y me retiré. Y después de 2 años regresé. Y dije, ya aprendí a perdonar, ahora sí puedo volver. Porque voy a poder hablar con integridad en una tarima. Antes no tenía esa integridad. Pensé que sabía lo que era el perdón. Y tal vez lo sabía en la teoría. Tal vez como muchos de nosotros, que sabemos muchas cosas en la teoría. Pero la teoría es simple teoría, nada más. Lo que te da credibilidad cuando hablas y compartes es que vivas la experiencia. Entonces, ahí hablé con Gabriela y Gabriela me dijo, bueno, está bien, pero tienes que volver a estar en varios seminarios, retomar la energía, volverte a meter y listo. Y me demoré 2 años más. Por eso tengo el récord en demora como facilitador. Pero hasta que yo no estuve íntegro para pararme en una tarima, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Hoy cuando hablábamos, Melba, yo te conté algo que a mí me impactó y me marcó mi vida, que la primera vez que estuve en un evento con John Roger en una conferencia fue en el año 93. Y cuando terminó esa conferencia, JR terminó diciendo algo así. Ahora yo no quiero que salgan de aquí a decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer porque JR lo dijo. Haz esto porque JR lo dijo. Y JR dice que hay que hacer esto. Eso sería tener 1000 estúpidos aquí. Prefiero uno que viva las enseñanzas que 1000 estúpidos que las repitan. Ahí dije, yo quiero ser el uno. Y es difícil escucharme a mí, digamos, como estar vendiendo sermones de JR dijo. Prefiero ser un ejemplo de las enseñanzas, ¿no? Y eso es lo que hago en mi vida y en la integridad en mi vida. Cómo poder ser el mejor ejemplo. Ahora sé que cometo errores. Algo que hablaba JR y a mí me encanta, él muchas veces decía, estoy aquí para desilusionarte, ¿no? Y eso es algo que yo lo repito mucho, estoy aquí para desilusionarte. Si tú vas a endiosar a otro ser humano, estoy aquí para desilusionarte. ¿Por qué? Porque la ilusión te separa de quien tú eres verdaderamente. Y vivimos llenos de ilusiones, ¿no? Entonces, por decir algo, muchos de nosotros pasamos aquí por experiencias que tenemos. Pero si tú vas a tomar la palabra de alguno de nosotros como la gran verdad, la verdad revelada, te diría que estás cometiendo un grave error.
lo mismo, JR decía, ¿no? No me creas, pone a prueba lo que digo. Si te funciona, hazlo. Si no te funciona, no lo hagas. Sé inteligente en tu vida. Ay, lo dijo JR. Sí, y tal vez no te funciona lo que dice JR. No lo hagas. Entonces, para mí eso es una de las grandes enseñanzas que tenemos que tener hoy en día. Tener la capacidad de discernir lo que es verdad para mí, lo que no es verdad para mí, lo que me sirve a mí, lo que no me sirve para mí. Y en ese discernimiento aprender a elegir. Y elegir lo que te lleve a encontrar el resultado que tú quieres para ti. Yo siempre digo, tú me quieres juzgar a mí, te voy a dar cantidad de oportunidades para que me juzgues. Así de sencillo. Ay, pero mira lo que tú has hecho y no hiciste esto, no, es que yo no me voy a comportar como tú esperas que yo me comporte. No estoy aquí para satisfacer absolutamente a nadie. Yo estoy aquí para vivir desde la verdad de quién soy. Y si te gusta, fantástico. Y si no te gusta, para mí, fantástico también. Y ojalá eso te sirva a ti, para tu vida. Vive alineado con tu verdad, con quién tú eres, ¿no? Yo ahí les contaba hoy con lo de el documental de la educación prohibida. O sea, me cuesta decirlo, pero un documental que lo vieron más de 15 millones de personas te convierte en alguien medianamente famoso. En el ambiente que yo estoy, obviamente, ¿no? Y es difícil cargar con eso. Entonces, mis amigos toda la vida se ríen de mí porque cuando ellos me ven que estoy con otra gente, me dice, ahí salió el profesor. Cuando estoy con ellos soy Pablo, libre, el que. Y les digo, mira, yo trato de ser siempre el mismo, pero también sé que hay algo en mi vida donde también me comporto de una cierta forma, eh, pero trato de ser siempre yo, ¿no? El que hace chistes, el que se divierte, el que es así informal, al que no le gustan los títulos ni nada de esas cosas. Y ese soy yo. Y en el medio que yo me muevo, que es el doctor Pablo. No, no soy doctor, soy Pablo. Soy uno más. Soy uno como cualquiera, ¿no? Entonces, esos son los retos que se me aparecen en mi vida, ¿no? Ay, qué lindo. Y también a veces le toca a uno, yo creo, manejar el ego y la gente muchas veces ponen a otros en el pedestal para no tener que tomar responsabilidad ellos y después si las cosas no les va bien, tienen a alguien a quien culpar. O sea que me parece espiritualidad práctica, que no te dejes poner en pedestal y que hagas que todo el mundo tome responsabilidad propia. Mira, eso lo aprendí un día con Russell Bishop en una capacitación que él dio a facilitadores de Insight. Y él dijo, ustedes no son responsabilidad por el resultado del participante en el seminario. Cada participante es responsable de su propio aprendizaje. Ustedes son responsables de prepararse al 110%. En el seminario dar el 110%. De que el salón esté el 110% preparado. Esa es tu responsabilidad. Pero lo que el participante haga con la información es cuestión del participante. Para ponerlo de otra forma, no somos los salvadores de nadie. Y te digo, todos los facilitadores que estábamos ahí hicimos algo como, 100 kilos se salieron de nuestras espaldas. Pues nosotros pensábamos wow, a ver, teníamos que lograr que tú, y no. Y yo que estoy en la educación lo digo siempre, puedo traer al mejor profesor del mundo y si el estudiante no quiere aprender, no va a aprender. Sí. Entonces de ahí viene el tema de la responsabilidad personal, que es la esencia de todo lo que debemos transmitirle a la gente, a nuestros hijos, con quienes convivimos. Yo no lo puedo hacer por ti. Hay una mamá del colegio que es odontóloga y ella hace, el colegio se llama Equirayá Montessori y ella dice que es una odontóloga Montessori. Entonces, cuando tú vas a su consultorio te dice así, regla 1,
Te cuidas a ti para cuidar a los demás. Regla 2, no te lastimas, no lastimas a los demás. Regla 3, cuidas tu entorno. Regla 4, utilizas todo para aprender, crecer y avanzar. Yo te voy a dar las claves de cómo cuidar tus dientes, pero yo no puedo cuidar tus dientes por ti. Tú te vas a tu casa y te necesitas lavarte hilo dental, te lavas cepillito y crema de enjuague todos los días, mañana y noche. Tú no lo haces, tu diente se pudre. ¿Algo más necesitas saber? Tú eres responsable de tus dientes. Chao. Entonces, algo que a mí me llena de alegría es ver cómo esta lucecita, como la graduación de Insight, Sí. se va expandiendo. Y entonces Ajá. tengo gente así en todos lados, en las empresas, en docencia, en universidades, ¿no? Que ya hablan de... Y esto es lo esencial en la vida que la gente tiene que entender. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. ¿Sí? Y Sí. si tú dices, vas a hacer algo que me estás escuchando a mí, lo haces por ti, no por mí. Ujú. Hoy se me acercó un profesor del colegio a quien se le incrementó su salario. Entonces vino y me dijo, Pablo, muchas gracias por el incremento. Y le dije, gracias, ¿por qué? Por el incremento, ¿no? A mí no, date las gracias a ti porque es lo que tú te ganaste. ¿Qué vemos en ti? Compromiso, responsabilidad, eh, compromiso con los estudiantes, con el colegio, alegría. Tú te lo ganaste. Ujú. Yo lo único que hago es seguir a la gente y yo no le regalo nada a nadie. Así de fácil. La gente que aprenda a ganarse las cosas. No me des las gracias a mí. Cuando llegas a tu casa, agarras una copa de vino si quieres y brindas por ti. ¿Por qué? Porque tú te ganaste las cosas. Sigue así y sigues creciendo en el colegio. No tengas duda de eso, ¿no? Y eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora, tú hablaste del ego. Yo me puedo parar en mi ego y decir, aquí Sí. está, ¿no? El señor que decide cuánto va a ganar cada uno. No, ¿qué señor que decide nada? Yo debo tener la humildad y tener la integridad que si tú haces bien tu trabajo, yo debo reconocértelo. Y es así de fácil, ¿no? Entonces, vuelvo a esto un poquito del dinero. Cuando se te da la responsabilidad de administrar el dinero, lo debes hacer con integridad y hacerlo bien. Mm. No es saber cuánto me voy a quedar yo a costa de los demás. Es ver cómo lo reparto de la mejor forma posible. Qué cosas tan lindas. Yo sí te celebro aquí, no a tu ego, sino con, con copa de vino imaginaria, porque ese trabajo tuyo de paz toca tantos corazones con esa, esa vibración de amor y que tú estás viviendo las enseñanzas. Realmente eso que tú compartiste, que tuviste allá en esa conferencia con John Roger, tú lo vives, tú encarnas esa vibración de amor viviente. Y Mira, te voy a contar algo que no sé si está bien, pero por algún momento lo tengo así presente en mí. Hace muchos años vino un papá y me dijo, ¿por qué tengo que pagar desde ahora si mi hija no empezó las clases? Y le conté, ¿no? ¿Por qué? Y le dije, el material, todas las cosas que hacemos. Me dijo, Pablo, en la vida no solo hay que hacer, hay que decir lo que se hace, porque si no la gente no sabe. Como estamos con un grupo aquí de personas eh, que están involucradas en manifestar las cosas en el mundo. Ujú. Voy a contar algunas cosas que en otro ambiente no lo contaría nunca. Vino el profesor de taekwondo, tuvo un problema económico y se quedó sin trabajo. Y él lo único que ha aprendido en toda su vida es taekwondo, pero estaba sin trabajo. Entonces, él tiene muy buena empatía con los niños. Le dije, te vas a venir a trabajar con otros al colegio con una responsabilidad y es que vas a estudiar la carrera de educación física, porque necesitas prepararte para algún día poder tener tu academia. Y me dijo, yo no tengo plata para pagarme la carrera, nosotros te la vamos a pagar. Y le estamos pagando la carrera a este muchacho para que salga adelante, ¿no? Eh, Nuestro deseo es que salga adelante, pero vuelvo a cómo comparto el dinero que generamos.
y hay que compartirlo para apoyar a la gente a que pueda crecer. Mm. Lo mismo ocurrió con una persona de mantenimiento. Esta persona no sé si terminó la primaria, apenas lee y escribe, y lleva muchos años trabajando en el colegio y me dice, señor Pablo, voy a comprar un terrenito y hay unas casas prefabricadas. Y bueno, ¿cuánto cuesta la casa prefabricada? Y me dice, más o menos, estoy haciendo mi cálculo en la cabeza, hoy en día serían como unos $6,000. Entonces le dije, bueno, tráigame todos los papeles del terreno que va a comprar para saber que es legal y todo ese tema. Y le regalamos su casa prefabricada, para que pueda vivir ahí con su familia. Mm. Un poco a lo que quiero ir con estas cosas, que son algunas de las cosas que hacemos a veces. Lo mismo con gente para poder remodelar su casa, en fin. Haz cosas buenas, porque si se te da la responsabilidad de administrar dinero, si se te da la responsabilidad de liderar personas, eh, comparte eso con la gente, porque así sí vamos a tener un mundo distinto. Mm. No podemos hablar de un mundo diferente si hacemos las mismas cosas que no han funcionado hasta ahora. A veces la gente me dice, bueno, Pablo, ¿y qué pasa con tu plata? A mí no me falta nada, Mm. no me falta nada. No sé, es como, bueno, pero podrías tener más. Sí, claro que podría tener más. Definitivamente podría tener más. Pero no me falta nada. Yo ahora me fui por 4 días a Miami. Ahí me reuní con Jax, que lo vi por ahí, y con Gabriela y con José. Tengo unos amigos que viven allá y me dicen, vente más seguido. Digo, bueno, voy a ver, es que te quedas en mi casa. Entonces, ven, tengo una casa en Miami sin tenerla que comprar, pero la tengo por quien soy. Ujú. Y sé que mi amigo lo dice en serio, no es de los que dicen las cosas y después, ay, no. No, lo dice en serio. Entonces, no necesito esa plata para comprarme otra casa. No sé si estoy siendo claro en lo que quiero decir, Total. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la diferencia? Por eso a mí me encanta invitar a la gente que veo que hay muchos jóvenes que se pongan de pie, que vayan por lo que quieren y primero logra eso que quieres y luego comparte eso en el mundo, compártelo con la gente. Así vamos a hacer la diferencia, de verdad. Muchas gracias. Qué belleza y una bendición ahí ya para cerrar y para limpiar todo, para que nos lleves ahora de aquí al corazón de Dios. Que yo haga eso, Sí, sí. bueno, podemos hacerlo. Entonces, hagamos algo. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, y lleva tus manos a tu corazón, ahí físico. Y simplemente permítete sentir el amor que ya reside en ti, el amor que tú ya eres. Y toma un tiempo para dar gracias por todas las cosas que ya tienes en tu vida, todas las bendiciones que ya tienes. Y ábrete a recibir las bendiciones que están presentes para ti. Y permítete ser merecedor de todo lo que hay para ti. Y comparte eso en el mundo. Conviértete en un instrumento de ese amor, de esa paz, de la abundancia, de la prosperidad, de la riqueza, de la sabiduría, del perdón. Y si quieres dentro de ti, repítete que estoy aquí en este mundo para servir. Y estoy para recibir todo lo que esté para mí, para mi familia, para mi comunidad.
y doy las gracias por todas las situaciones que he vivido en mi vida, las que no me gustaron y las que sí me gustaron, porque todas me han servido para traerme a donde estoy hoy. Y todo esto me está preparando para donde voy a ir mañana. Y que todas las cosas que se presenten en nuestras vidas sean para el bien mayor. Y una vez más damos las gracias y simplemente toma otra respiración profunda, deja salir el aire y cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Si te das cuenta, todo ya está presente en tu corazón, porque ahí es donde tú estás y tú ya eres completo.